Sí. Señoras y señores, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí comenzando esta jornada del día de hoy de geopolítica, el lunes. Estamos a 19 del mes de diciembre. El amigo Jorge no le gusta que uno mencione el día porque para hacer, como llamamos en periodismo, atemporal, o sea que no se dice ni ayer ni... Hacemos una introducción que puede estar presente en cualquier momento. Pues, Jorge, no. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. No, Jorge. Saludos para todos nuestros amigos televidentes. No, Jorge, déjate de vaina. Las redes permiten que este programa esté presente en todos los horarios de los oyentes y de los televidentes, cuando ellos prefieran oírlo. Y los redes socialeros. Bueno, amanecemos hoy lunes 19, muy a pesar de Jorge, impactado por todos estamos en fútbol hoy. Ayer el mundo entero estaba en Sí, fútbol. todo el mundo. Yo no he visto alguna medición, pero me imagino que ayer la conexión con la final de la Copa Mundial debió andar por encima de los 2.000 millones de personas. Deben salir hoy ya todas las Sí. estadísticas a partir de las mediciones, pero de verdad que el mundo entero estuvo ayer Pero ¿cuáles son los resultados? al vilo El mundo viendo entero lo sabe. la final entre Francia y Argentina, que gana su tercer mundial en la historia. Ganó en el 56, ganó en el 86. y O ahora- hizo goles en esos minutos que tú estás indicando. No, ganó mundiales. Ah, Es ganó, el tercer sí, mundial que tercer gana mundial. Argentina en la Sí, historia. Sí, en el 86 en México. En México, Claro. sí. Y cuando la mano de Dios, llamada mano de Dios de De Maradona, y ahora Messi se vistió de grande y demostró que realmente es el jugador más imponente En términos que estos ojos han visto. en términos geopolíticos hay una condición que demuestra lo pequeño que se ha tornado el mundo. Jugaron el equipo de africanos de Europa y ganó el equipo europeo de América. De italiano en América. De europeo en América. Así es que eso lo da la geopolítica. Es que eso tiene- Y ver aquel equipo de franceses, muy orgulloso todo de tener 8, 9 negros de piel oscura, dándolo todo por la patria de uno de los pueblos más racistas que existen en el mundo, que esos son los franceses. Bueno, pero Y recuerda así que... es el mundo. Pero Eso ha determinado la globalización. Sí, pero recuerda que el racismo es relativo en Francia. Pues Francia es la cuna de los derechos humanos. En la cuna de los derechos humanos, así Claro, es. y además, digamos, es como si fuera el país de Europa que tiene la mayor mezcla. Ahí hay de todo. Sí, Francia. hay de todo. Y Es como como, usted- es como el New York de Europa. Y como ustedes dicen que fue la final más vista y más competitiva que ha habido en el mundo, el reparto económico que hicieron va a ser exorbitante. A la República Dominicana, a la Federación de Fútbol, le toca una importante suma para el desarrollo Del fútbol. del fútbol, Que está en auge aquí. está en auge. Yo después del minuto final, después del último gol de Mbappé, no, el último que convirtió del penal. Del penal. de los Argentina. penaltis. Okay. El último que fue el que dio la victoria ya, porque el Dibu Martínez, el portero, le había atrapado uno a Francia Y le han fallado uno. y había mandado uno para la gradería. Y entonces, Los nervios. Llorí, que es un portero fenomenal, no pudo atrapar ninguno de la Argentina. Sí, Y ahí se las decretó. cosas- Y después yo me puse a chequear periódicos de América Latina y de Europa. Los minutos después, todos, yo debo haber chequeado titulares nada más, entrar y ver. Debo haber chequeado 30 o 40 periódicos, tanto
en español como en inglés, básicamente. Y todos coincidían de que es la final más electrizante de los 92 años que lleva la FIFA celebrando copas, que la primera fue en el año 1930. Que esta ha sido la de ayer, fue La más competitiva. la más competitiva, la más electrizante, la más agresiva contra el sistema cardiovascular de los espectadores. Sí. Yo no sé si eso Una tiene cosa. alguna relación con los niveles de comunicación con que está el mundo hoy, porque en otro tiempo el mundo no estaba tan interconectado. No estaba tan informado. Sí. Pero el juego fue competitivo. No, pero el juego fue extraordinario. Pero el fútbol crea unas emociones enormes, pero esta fue cada momento las emociones era más arriba. Y bueno, aquí hay gente que va a saltar. Porque ese juego se vio varias veces y yo dije, bueno, se fue a juego a favor de Francia. Porque Sí, Francia es un juego que siempre viene de menos a más. Y de Y hecho, jugaron a eso, ¿eh? Y de hecho, Empató en el último segundo del tiempo extendido, los 30 minutos de haber terminado los 90 reglamentarios, Los donde últimos terminaron 15. el partido, los últimos 15, en el último segundo, Francia tuvo a un puntito de definir. con la jugada ahí. A una purgadita de que Y ahí se creció de nuevo el portero Ahí se creció, de Argentina. ahí se creció Emiliano Dibu Martínez. Sí. Los Martínez están de fiesta. Sí, con razón le dieron el guante de oro. El guante. Oye, porque es una cosa tremenda. Pero mire una cosa. Y Qatar se la lució después de todo porque terminó bien, hizo su mundial, un país Sí, pero pequeño, sigue con bastante. muchos recursos, con su cuestionamiento Sigue propio cuestionado, de sí. derechos humanos, Muy- de la agenda LGTB y sus prohibiciones, los derechos de la mujer, Está muy cuestionado. la cantidad de fallecidos o de muertos durante los procesos de construcción. Ahí hay una exageración también. Y en el elemento que se está debatiendo en Europa, porque hay la vicepresidenta del Parlamento Europeo que está detenida, Está cuestionada presa, por cuestionada, y toda una investigación en Bruselas, en el Parlamento Europeo, sobre la entrada de Qatar, que El la Parlamento solicitó, está en Estrasburgo. porque a final de cuentas Qatar, con sus recursos en el mundo, se ha dedicado a comprar todo lo que necesita. Así, a todo el incluso que se la vende. sede la compró, La sede, evidentemente. Y eso implicó un escándalo a nivel mundial que De la se FIFA, se de la llevó FIFA. al presidente de la FIFA. Se Que llevó- sepa que la se FIFA llevó de 21, se llevó 11. llegó de la hasta, CIF, hasta de la República FIFA. Dominicana llegó ese cambio. Sí, 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 sí. el pobre Sí, sí, Osiris Guzmán está- Osiris Guzmán todavía está sufriendo las consecuencias. El Eh, presidente que fue candidato a Candidato senador del por el PRM. Sí, sí. Yo decía que si los muertos tienen alguna posibilidad de ver algo, yo creo que Maradona debe estar muy en cualquier lugar donde esté. Eso dijo Pelé ayer en una Pelé, es imposible que lo haya dicho ayer. O como que imposible. Escribió un mensaje. Pelé. Oh, pero claro. Pelé está enfermo, Está pero no está enfermo, muerto. desde el hospital escribió un mensaje. Ah, pero eso yo de lo que no he visto el mensaje de Pelé. Bueno, claro. El más grande futbolista del Y mundo. dijo que en No, este el más momento grande es Maradona, Maradona. Maradona debe estar contento y feliz. Ok, Claro, ok. Maradona y Fidel. Los dos. Sí. claro que sí. Sí, Fidel era un gran futbolista. Era un gran fanático, Sí, sí, sobre sí. todo un... Comenzó su vida política con la bota puesta y terminó con un traje y unos tenis, Sí, un traje deportivo. Terminó en deporte. sí, sí, y, Sí, y sí. era un admirador de Maradona. Sí, sí, lo acogió con todas sus debilidades y Sí, todas sí, sus bueno, condiciones. lo ayudó pero eso es a- parte de lo ayudó a su tratamiento de rehabilitarse. de rehabilitación. Pero las historias están escritas después de eso. Maradona allí en Cuba se aprovechó de la situación de la cinetera y de las situaciones de las tú jóvenes. siempre tienes Son que hacer- parte de... Tú siempre tienes que sacar una... Pues está bien, dile, si él se Son siente parte, cómodo con eso. son parte de las situaciones que se dan Suelta el en la veneno, geopolítica. suelta el veneno. Jorge. En la Maradona fue geopolítica. un rebelde, porque se sintió en muchísima parte humillado y atacado por su condición. No solamente en sus últimos años, en su tiempo de jugador. Maradona es el único jugador que lo sacaron de un estadio a jugar
en condiciones casi de preso. ¿Tú sabías eso? Sí. Leí la historia de Maradona. Maradona fue un rebelde Pero Maradona es una... y fue atacado por eso. Es un Un símbolo mundial. un símbolo Y ha sido el mundial mejor y sobre todo un latinoamericano muy representativo. Así es. Pero tú sabes que los personajes están compuestos de luces y sombras y destacar las cosas seres humanos. no son seres No humanos. son una máquina que tú lo puedes Exactamente. moldar. Y como seres humanos, para las generaciones tú tienes que contarle la historia completa. No sé por qué nuestro querido colega y compañero y compatriota entiende no me lleve tan lejos, que es Compatriota dominicano. No me lleve sí, tan claro, lejos. de la patria. No, ¿O igual- no, igual que quizá no- lo podemos poner de aquel lado. No, igual que los farsantes que dicen En que el son oeste. que los de los patrioteros, de los cachuchitas nada más. No me incluyen en ese grupo. Pero qué bien. Porque qué ese bien que patriotismo, podemos hablar- no va a servir que contra podemos Haití. hablar de fútbol y que podemos analizar a las figuras tal como se presentan. En ese sentido, hay que decir que Messi ha sido, en términos sociales y de imagen, mucho más correcto y de mucho mejor manejo de sus propias situaciones que lo que se van dando en el mundo del fútbol. Pero tenemos otros temas. Sí, pero ya para terminar ya con el fútbol. De verdad que Messi, Lionel Messi se consagró, demostró en este mundial realmente toda la grandeza que tiene como jugador. Y esa era una espinita que tenía en su pasada una época, ¿verdad? De unos 20 años. Su segunda final, Ser el jugador más emblemático del fútbol mundial y no ganar una Copa del Mundo para su país, era un vacío que le quedaba ¿Tú crees? a Lionel Messi. ¿tú crees que estará presente en el 2026, que se va a celebrar precisamente en América? Será en México, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. Yo creo que él estará presente, aunque no sea como jugador, aunque sea como Como motivador, como de su símbolo. equipo. Evidentemente. Si Maradona estuviese vivo, hubiese estado ahí al lado de su equipo. Así va a estar en el 2026 porque él anunció que no va para el próximo mundial. No, dejó la posibilidad abierta. Bueno, Dice que si llega en condiciones y está apto, Argentina puede contar con él nuevamente. Bueno, pero no para jugar. Ya él tiene 35 años, un poco difícil. Pero bueno, se consagró como el gran jugador que demostró durante toda su época de futbolista. Y entró Y a la ganó, historia. claro. Entró a la historia porque ya lo ganó todo. Así es. La Copa de América, ganó el Mundial de Clubes, ganó el Mundial de Sub-20. Todo, Maradona todo. lo ganó todo. Se consagró, Sí. evidentemente, con todos los pasos de los grandes futbolistas. del Ganó mundo. varias Champions League de Europa Sí. con Y la el UEFA. Barcelona, la UEFA, Sí. exactamente, esa es la Champions League. Sí. La UEFA Champions League. Bueno, un día como hoy. Nosotros habíamos ¿cuántos meses? Hace como 3 meses que habíamos tenido aquí el querido amigo Aníbal López. Y habíamos acordado hablar en el día de hoy, que él venía para hablar del aniversario del asalto, de la batalla del Matún. Ah, sí. Y entonces Aníbal ayer me dijo que estaba no se sentía bien por un proceso de salud que está pasando y veníamos a hablar. Entonces me envió pero no lo encuentro, una imagen de cuando él aparece en el Matún, en el enfrentamiento ese, lanzándole una bazooka. Me gusta más el término enfrentamiento, porque batalla es otro concepto. Eso son eufemismos. Tú quieres, pues, tú le puedes poner lo que tú quieras. Más bien fue sinónimos. una emboscada lo que sucedió ahí en el Hotel Matún. Entonces, Esos son los detalles estratégicos. Pero fue un enfrentamiento entre dos sectores, porque que batalla tiene otra connotación. está bien. Espera, Se para que necesitan tú- ejércitos. Para que tú fundamentes tu observación semántica, vamos. Entonces no encuentro la bendita foto ahí, pero en esa foto, varias que me envió, en esa aparece Aníbal en un momento que le lanza una pieza de un mortero, algo, una granada, a un tanque que venía, y el tanque fue reventado. Y eso ayudó bastante a los rebeldes a enfrentar la emboscada. Entonces, un día como hoy, en el año 1965, que ya había terminado la guerra, Ya se había firmado el había firmado acta de el conciliación. armisticio y todo.
el acta institucional que dio como resultado la evacuación de las tropas. Y el marco referenciado se desarrolla en Santiago, en el hotel más importante que existía para esa época, que era el Hotel Matún. Sí, tanto en Santiago como en todo el país. Sí. Había varios hoteles importantes, el Matún era uno de ellos. Y se estaba celebrando un evento, un acto. Un acto de ellos fueron al cementerio de Santiago un homenaje a hacer una honra a los seres caídos. A Fernández Domínguez. A Fernández Domínguez. Que había sido el líder que murió, que fue el líder claro, indiscutible de la revolución. Sí, su Camaño entra a liderar al escenario cuando muere Fernando Domínguez. Entonces, en ese que momento, al igual que Martí, se comenta que fue una travesura de energía desarrollada de ir al frente. Lo de Martí, sí, porque Martí no era general. Martí era un pensador. ¿Sabes que yo tengo un testimonio? Lo llevan a dos ríos y él no tenía ninguna batalla. Ven acá, pero si Bolívar estaba al frente, San Martín estaba al frente, O'Higgins estaba al frente, los demás, Morazán, los demás líderes de Latinoamérica que habían estado combatiendo con el Imperio Español para crear lo que es en contra de los colonizadores. El Concierto de Naciones de América Latina. Entonces, bueno, pero yo no tengo ninguna batalla. Y según algunos historiadores dicen, pero usted no es general. Sigue escribiendo. No. Se monta un caballo y coge 2 ríos, va a morir. Y Fernando Domínguez, que sí era un militar, como una forma de dar el ejemplo, encabezó el allanamiento y el asalto al Palacio Nacional. Un grupito con muy pocas personas. Claro, allí se parece mucho también a la travesura de Camaño, de que se presentó con un grupito muy pequeño. 9 personas. 9 personas. Entonces, ese tipo de acciones, a veces el liderazgo... Son temeridades. Son temeridades del liderazgo. Mira, yo decía... Mira, déjame hacerte antes de que... Yo tuve la oportunidad de ver el chaleco, la chamarra de Fernando Domínguez, porque el que la conservó fue Caunabo Javier Castillo. Y la tenía en su casa. No sé dónde habrá ido a parar eso, pero él me la mostró. Debe estar en el museo. Debe estar en el museo. Mira, yo te decía que tuve un testimonio vivo cuando estaba aún el general Montearache. Yo le hice varias entrevistas a los militares constitucionalistas, incluyendo a él, que me dijo que esa noche estaban en la zona constitucionalista y ellos iban con armas pequeñas, con pistolas. Y dijo, no. Y él dijo, no, ya tarde en la noche, me estaba tomando unos tragos incluso, allí en la zona. Dijo, no, pon todo en el carro. Y llevaron las armas, si no lo hubiesen terminado ahí allá. Fue una batalla desigual, ahí murió Lora Fernández. Ahí en esa batalla. Fue una emboscada criminal de los americanos. Es abusiva. Porque, ¿cómo se explica? Y no lo explican ninguno de los que... Bueno, lo explican los que estaban ahí. Pero para nosotros, que no sabíamos nada de eso, ¿cómo se explica que de repente aparece el general Palmer allá, en Santiago? Sí. No había carretera para tú llegar ahora como en hora y media a Santiago. Solamente en la época de Trujillo, los asaltantes aquellos del banco que llegaron en 45 minutos de Santiago a La Vega. Aquí a entrar a los Alcarrizos. Y de eso solamente quedó uno vivo que logró protegerse bajo la sombrilla de la madre de Trujillo, de Doña María. Sí. Entonces, el general Bruce Palmer, que era el jefe de los invasores aquí, estaba en la capital. Y de buenas a primeras apareció. De malas a primeras aparece en Santiago. Pero tenían helicóptero, vamos a suponer que... No, ¿qué helicóptero? Viene tú a justificarlo, hombre. No estoy justificando, lo que estoy... Él estaba por ahí merodeando. Claro, porque fueron ellos los que tramaron todo ese viaje. Era para aniquilarlo ahí. Pero para darle un poco de connotación de chiste, él lo puede justificar con que tenían helicóptero. Sí. Sí, pero porque a veces hay que ponerse en los pantalones o en los zapatos de los contrarios para entender las visiones que se tienen, para poder llevar a nuestros amigos televidentes una emboscada criminal. Exactamente. Sí. No había otra connotación. No hay ninguna otra explicación de ese enfrentamiento. No, porque sino que
estaban en unas honras fúnebres. Es una actividad de honores. De conmemoración y dándole honores a uno de los líderes. Sí, y fueron a hacer fueron una a sesión, hacer un café, al hotel. Al hotel. Y ahí se encuentran rodeados por tanques y Sí. bazooka y todas las cosas, estos criminales. Y ahí mataron a Dolores Fernández. Sí, y a otros Murieron varios. Nunca dijeron cuántos murieron del otro lado, fueron muchos. Sí. Fueron muchos del otro lado, americanos y... Sobre todo y porque dominicanos. ellos andaban con sus armas pequeñas de reglamento, se podría decir. Sí. Si hubiese sido una batalla, es un ejército que se organiza, por eso que digo que un enfrentamiento, porque ellos son emboscados. Es prácticamente una encerrona lo que lo Sí, llevaron. pero ahí fue uno de los escenarios donde Monte Arachi demostró su gran finura como comandante. comandante y francotirador además. Le hizo, Como hombre le dio, mano, como le dio hombre baja. mano. le dio baja importante en ese momento. Porque él sí estaba armado de verdad. Como la historia le escriben los vencedores. Sí. Y vamos a creer que los americanos creen que vencieron de verdad. En este caso, tú sabes que la historia dominicana tiene esa connotación, Han logrado... que ha sido lo contrario. Aquí han logrado escribir la historia. la historia dominicana la escriben los perdedores. En la gran connotación. Eso es Cuando tú relativo. te pones a ver quiénes son los que han gobernado el país, han sido los trogloditas, especialmente de la derecha, los liberales del país desde Duarte han tenido muy poca oportunidad. Los beneficiarios del sacrificio de los otros han sido los trogloditas. Sí. Los dictadores, algunos pelearon en la guerra, en las revoluciones, en las revueltas de independencia y restauración, pero los demás fueron aprovechados. Sobre todo Santana tuvo una participación que a final de cuentas cuando tú evalúas, ahí hay que hacer unos Ahí hay una discusión importante. Algunos dicen que Santana ya parecía al escenario de guerra cuando ya había sido ganada por Duvergé, que estaba siempre al frente de Santana, en la avanzada de Santana, y cuando Santana llegaba allí a recoger la gloria. Dicen algunos, otros dicen que fue la principal espada. Que dentro de esa narrativa, bueno, las Fuerzas Armadas lo reconoce como tal, que Santana es la figura... ¿Cuáles Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas. Si tú te acercas a los museos de ellos y a la historia interna que ellos narran, tienen a Santana como uno de los principales líderes. Pero a mí me preocupa mucho lo de la fecha. Ramiro Mato, que es un historiador fundamental de la Fuerza Armada, claro, de las batallas militares, las batallas... Incluso la propia fecha, las diferentes batallas. El 27 de febrero, es un acuerdo al que se llegó para darle la connotación a Santo Domingo, pero realmente nace el 25 de febrero en el Ceibo, que es cuando sale Santana, proclama la independencia en el Ceibo, en su ruta el 26 en Los Llanos, toca la campana y proclama de nuevo la independencia en Los Llanos, y llegan el 27 a Santo Domingo para unirse al grupo que... ¿De dónde eres tú? De Miche, del Ceibo, y las connotaciones históricas hay que manejarlas. Por eso yo te digo a ti que... Está hablando como un santanita. No, estoy hablándote como... uno de los soportes ideológicos de los trogloditas Santana. Como ceibano, que tiene esa connotación de cómo ocurrieron los hechos. Santana era de Tomayor. No, Santana nació en la frontera. Es mucho más lejos todavía. En Hincha. Que ese es uno de los pueblecitos más alejados que tiene ya es territorio haitiano. Territorio haitiano. Pero bueno, se desarrolló en el Ceibo. Geopolítica. Pues sí. Se desarrolló en el Ceibo y se casó con una hay que ver que la época, ¿verdad? Para esa época, el Ceibo era una de las provincias más grandes. Habían 4 provincias. 4 provincias, exactamente. Todo el este era el Ceibo. Sí. Entonces, esa economía de los ateros, que son los que hacen el gran sacrificio para la patria, que son los que inyectan y ponen al frente, porque no hay guerra sin economía. Pero claro. Sin armas, sin pertrechos, sin armas. ¿Cómo tú te armas y sin, si no tienes y sin caballo? Sin economía no hay guerra. Lo primero es, eso me recuerda mucho una connotación de un pasaje de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial,
que uno de los generales alemanes interceptaron un pertrecho de una caravana de Estados Unidos y fue y le comenta a Hitler, le dice, mire, yo creo que debemos lograr pactar la paz. Dice, ¿por qué tú dices eso? Si estamos ganando en todos los frentes, en el norte, eso dice, mire, yo acabo de obtener un pertrecho y la gran mayoría de la cosa era de Coca-Cola. Y sí que tiene eso de sentido, valga el anuncio, dice, bueno, que si esa gente tiene capacidad de movilizar cosas de esa naturaleza, imagínense lo que están haciendo con los otros elementos vitales de la guerra. Claro. Porque la economía es lo determinante en No, eso. y decía Napoleón que en la guerra son 3 cosas fundamentales. La primera, dinero. La segunda, dinero. Y la tercera, dinero. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. Oye, pero tú estás bien comprometido con el lápiz. Pues bien, seguimos aquí en Geopolítica. Bueno, hablando también, hablamos bastante de deporte ahorita y también del hecho, de la efeméride del Matum, pero
no hemos hablado del caso de Perú. Ese caso de Perú, mira, le metieron 18 meses de medida de coerción, diríamos aquí, de prisión preventiva a Pedro Castillo, presidente Pero las revueltas no paran. derrocado. Las revueltas no paran en Perú. Recuerden que y se están sumando. Dijimos aquí que eso no terminaba ahí. Y mira, eso apenas estaba comenzando. Pero ahora se están sumando los cuerpos armados, los militares y policías. Y eso da una connotación interna de guerra, de una guerra civil. Apunten este dato. Apunten este dato. No sé si mañana, no sé si después de la Navidad, no sé si en enero, según vaya aumentando la presión y vaya aumentando la confrontación, apunten el dato de que en breve tiempo habrá un sector importante de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Perú, del lado de los manifestantes, y prácticamente comenzando una guerra civil. Mira, apunten el dato. Eso está complejo, porque esa medida de coerción, cuando yo vi eso me quedé sorprendido, pero también pensé que puede ser una distracción importante para que la lucha, ¿verdad?, que está en la calle ahora se centre en la libertad del presidente y no en otros aspectos importantes. Pero yo pienso que tiene una connotación bastante interesante porque cada vez va creciendo. Y como decía Jorge, la suma de sectores, pues yo creo que todos esos policías y militares son hijos de los excluidos de Perú. ¿Quién usted cree que son? Son primos y vecinos y compañeros de los propios que están ahí. Esa es una nota importante, de saber que los militares son el producto de una sociedad, de un pueblo y de una nación, y que por lo regular vienen de la clase más humilde. Claro. Y que esos humildes son los oprimidos a los cuales ellos mandan los jefes, creyendo que tienen autoridad. Ve, reprime a tu hermano, ve, reprime a tu amigo, ve, reprime al muchacho del barrio con el que te criaste, a tu vecino. Claro. Esa es una connotación que se da aquí también, ¿eh? Sí. Aquí mandan a los barrios. En todos los cuerpos policiales y militares del mundo. Claro, eso puede funcionar en una élite importante, ¿verdad? Pero la gran cantidad es la misma persona. Son los mismos excluidos. Sobre todo si los militares no tienen una motivación patriótica o una motivación. Cuando son conflictos de intereses que se dan, entonces, ¿qué es lo que voy a defender? ¿A qué lado me voy? Ahí es que surgen las... Me voy a reprimir a mi vecino, mi compadre, el papá de mi vecinito que estábamos en la escuela juntos. Voy a los campesinos que son parte de nosotros. Voy a reprimir a los estudiantes, voy a reprimir a los pequeños productores. ¿Defendiendo a quién? A la oligarquía de Lima, que me ha oprimido a mí toda la vida. ¿Y por qué yo tengo que sumarme a eso? Y entonces, la gente duda del pensamiento colectivo. Una sociedad, tú dices, bueno, esos son tres gentes. No, pero eso está estudiado. Llega un momento en que se produce un pensamiento colectivo. Y lo que comenzaron 10 personas pensando de la misma forma, va creciendo y va creciendo, y cuando viene a ver, hay media nación pensando de la misma manera. Es un pensamiento colectivo. Y de ahí a la tierra arrasada, hay un pequeño punto. Entonces, esta gente va pensando de manera colectiva, guardia, policía. ¿Y por qué tenemos nosotros que prestarnos a hacer el juego a la oligarquía limeña? Y termina barriendo con todo. Está complejo, porque después de tomar un giro, es lamentable, pero Perú, que tiene una gran estabilidad en términos económicos, ¿verdad? Pero está tomado un giro preocupante para... Creamos un escenario superado ya en América Latina. Pero, y cuando analizamos la atmósfera mundial y la atmósfera latinoamericana, después de la pandemia, después de estas situaciones de inflación, de la situación de un comercio reducido,
la reactivación económica al mundo le ha costado un trabajo grande y a Latinoamérica más. Y Perú era de las pocas naciones que tenía dentro de la propia crisis una situación económica de estabilidad Claro. que hay que valorar de manera positiva, pero que en la situación actual se ha generado con los cambios políticos y la mayor preocupación de futuro es lo político va a afectar a lo económico en esa nación. Y ese es un pueblo que está llamado por el entorno de los países que le rodean a ser uno de los líderes, porque tanto en la producción agrícola como en la producción pesquera, como en la producción de diferentes rublos, tiene una marcada liderazgo que hay que conservar, especialmente por sus exportaciones, tanto a China como a Estados Unidos, son muy ponderables para Latinoamérica. Y la economía juega un papel determinante, como decíamos, en la guerra y en los enfrentamientos. En Perú puede producirse una inversión de la secuencia dialéctica. La crisis económica provoca una crisis social y la crisis social genera una crisis política. Aquí Entonces, se ha dado el proceso inverso. La crisis política va a generar una crisis social y la crisis social va a generar una crisis económica. Exacto. Se va a invertir, pero al final es un cóctel que revienta. Sí, sí. Y no importa Y se manifiesta, la forma que usted lo manifieste. Y se manifiesta inicialmente con una inflación, porque empiezan a escasear los productos, especialmente los combustibles. Lo que no ocurre en Perú. Exactamente. Porque Perú no hay inflación. No, es que Perú tiene una de las condiciones. Mira, la gran mayoría de la energía de toda Sudamérica, tanto de Venezuela como de Perú, como de Colombia, es la hidroeléctrica. Esas son naciones que tienen por el tipo de naturales. Por el tipo de Claro. sistema montañoso que tienen, La topografía. topografía que es la más elevada de América que tienen ellos, generan esos ríos caudalosos y esos ríos han sido aprovechados adecuadamente tanto en todas las naciones de Latinoamérica, porque el gran libertador de toda esa región, que es Bolívar, ¿tú sabes cuál es el nombre específico que le decían a Bolívar? El mote que le decían, con el perdón de la teleaudiencia, culo de hierro. Ha sido el único humano que logró salpar la montaña de los Andes en 5 ocasiones, la atravesó de lado a lado, en sus aventuras y en sus actos de liberación. No eran aventuras, eran campañas militares de 5 o 6 países. Atravesando a caballo con 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros. Con la suma que después se hizo de Panamá, liberó a 6 naciones suramericanas. Y Perú está incluido en la Gran Colombia. La Gran Colombia. Y ese espíritu latinoamericano. No, Bolívar es la gran figura de toda la historia del país, de América Latina. Bolívar es la figura fundamental. No solamente de América Latina, es considerado uno de los hombres más grandes del mundo. Claro. Decía. Liberó no sé cuántas batallas, mucho más que los grandes guerreros de Europa y de... Comparado con Alejandro, claro, con Carlos Magno. Comparado con otro, con Carlos Magno, Bolívar fue más exitoso. La figura más importante del milenio que terminaba. Y todos concluyeron que el Gran Khan fue la figura más importante del milenio. Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, Gengis Khan. No, pero ya Alejandro había sido mucho antes. Mucho antes. Pero que son figuras que, fíjate que hay un país que es la connotación de la piedra del mundo, que es Afganistán. Los únicos que llegaron de manera exitosa en la antigüedad hasta Afganistán fueron Alejandro Magno y Gengis Khan, aunque respetaron la cultura de esa nación.
hay que saber que modernamente todas las guerras, el que la ha librado en Afganistán la pierde de entrada por el sistema topográfico, por la situación de la nación. Alejandro no pudo llegar a la India. No, porque lo que pasa es que cuando ellos estaban ya al que frente de la India, tuvieron que devolverse. Es que los generales tenían dos condiciones. Eran todos ricos ya, todos los hombres de Carlomán, y estaban cansados de hacer guerra. Y lo que le plantearon a Alejandro Magno, oye, sigue tú, porque ya nosotros ¿Y cuándo es que vamos a disfrutar de toda esta riqueza y de todos estos bienes acumulados? A final de cuentas, la guerra lo que es eso. Y se encontraron con los primeros blindados de la humanidad, lo encontraron ahí en la India. ¿Sabe cuáles eran los blindados? Elefantes. Tuvieron que devolverse para lo que es hoy Irán. Y tú sabes que Darío, el gran rey Darío, que tuvo que enfrentar a Darío de Persia, de Persia, que él lo venció exactamente, utilizaba precisamente el elefante como esa caballería de... Eran los blindados. Sí. Esos blindados. Imagínate cómo tú le entras a un elefante. Utilizado para elementos de guerra, que es una de las... Hay que saber el papel que ha jugado en la guerra los animales, especialmente el caballo. No, el caballo era... Y el perro también. Porque el perro paró, pero el caballo... No, el caballo es el que dio el gran salto. Cuando llegaron los conquistadores... El uso de los caballos como elemento de transporte en la guerra. Cuando llegaron con los caballos los europeos a Medio Oriente, eso fue una cosa asombrosa y le salieron huyendo. Y el Imperio Romano utilizaba a los perros como medida de devoración, tiraban los perros adelante y iban. Pero hay que hacer una pausa, porque usted está muy metido en la geopolítica. Ese recorrido histórico. Eso es geopolítica, Y aquí no hay noticias de la República Dominicana. Sí, aquí hay. Aquí hay de todo, sigue la violencia jugando el papel más terrible, preponderante. Accidente y enfrentamiento. Terrible. El accidente llama mucho la sensibilidad y los estados también de la delincuencia. Hay que decir que el gobierno se le ha escapado de la mano. Los cuadrantes no están funcionando. Los cuadrantes se han hecho redondos. Hay que ponerle atención a eso. Vamos a la pausa. Ya volvimos. 14 TV, televisión para todos. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. De pie y con la fe puesta en Dios y en nuestros propios brazos, démosle una cerrada ovación al presidente municipalista Luis Abinader. Que se escuche, compañero. Aquí están los que buscamos los votos. Aquí están los que construimos victorias. Vamos por más alcaldes y alcaldesas, por más regidores y regidoras, por más vocales, por más diputados y diputadas, por más senadores, senadoras, y por una victoria contundente en primera vuelta del Partido Revolucionario Moderno. ¡Que viva José Francisco Peña Gómez! ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva la municipalidad unida y transparente!
Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. Que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, sin me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Bien, seguimos en geopolítica ya en la recta final. Y como decíamos antes de la pausa, bueno, aquí también hay temas en la República Dominicana, en nuestro territorio. Y bueno, esta Navidad está, ya la Nochebuena está a la vuelta de la esquina. Pero hay un ambiente bastante crispado con el tema de la violencia y la reacción de la policía frente a los delincuentes. Hay muchas quejas de que se están llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y eso estamos acostumbrados a que le hagan un expediente a la República Dominicana con ese aspecto y después el Departamento de Estado y lo que sé quién sacan eso, los derechos humanos, porque en el caso de los delincuentes y la policía, los derechos humanos defienden los derechos humanos de los delincuentes. Entonces de las víctimas no lo tratan como derechos humanos, sino como desechos humanos. Cuando a lo contrario, los desechos humanos son los otros. Pues bien, pues toda esta elaboración que tenemos en carpeta, de esta elaboración de los derechos humanos, de la queja y la realidad de las muertes, nos lleva de inmediato al tema de la reforma policial. La reforma policial es un expediente que va teniendo muchas dificultades. Por ejemplo, a propósito de esto, hay relatos que pueden ser creíbles o no, que uno viene oyendo hace muchos años y que ahora se están airando de nuevo. El cobro de peaje de policías a los delincuentes. Se sabe, dicen los delincuentes, no, nosotros tenemos, dicen delincuentes, no los delincuentes, es que nosotros tenemos que aportar semanalmente una suma determinada. Robemos, oye, son unos delincuentes honestos, robemos o no robemos, tenemos que aportarle una suma a determinados oficiales de la policía. Eso puede ser verdad o puede ser mentira. Pero hay que discutir eso y hay que investigar esa vertiente de la delincuencia y de la reforma policial, del comportamiento de la policía frente a la delincuencia, el cobro de peajes para los delincuentes. Y uno se pregunta, o uno razona y dice, pero parece que es verdad. ¿Por qué no es posible que haya delincuentes que actúen tan a la clara que lo sepa todo el mundo, menos la policía? ¿Cómo que parece? Mira, lo cierto y lo preocupante es que ya han salido las denuncias de los derechos humanos y han sido sometidos incluso a organismos internacionales que tienen que ver con eso. Pero en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido una batida importante frente a la delincuencia en llamados intercambios, desacreditados intercambios de disparos en las calles de la República Dominicana. Eso no justifica ni al delincuente, pero tampoco en la sociedad dominicana no puede entrar
en ese debate otra vez, cuando ya eso fue superado. No es posible. La gente no cree en los intercambios de disparos. Ahí lo que se dan son ejecuciones. Y sean delincuentes o no, no va a terminar con la delincuencia. No va a terminar con la delincuencia. Se ha demostrado, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, eso funciona. Tenemos grandes debilidades como pueblo, como nación, pero tenemos que tener una visión más integradora. Los problemas ancestrales, esos son los reflejos de lo que estamos viviendo. Tenemos una desigualdad. Es un discurso muy bien. Y una pobreza extrema que son las que viven generando en una sociedad como la nuestra, en toda Latinoamérica, esos brotes de violencia que son una especie de grito ahogado, porque cuando se analiza por parte, de manera, es cierto lo que se comenta de la policía que tiene su peaje, pero me comentaba a mí un oficial en un momento determinado, dice, mira, nosotros estamos en la NCD y tenemos que enfrentar el narcotráfico. La ley y el Estado nos llama a proteger a la ciudadanía de ese flagelo y de ese negocio ilícito. Pero la problemática está en lo siguiente: nosotros arriesgamos la vida, lo apresamos, generamos los expedientes, se los entregamos a la justicia y los apresados, arriesgando la vida nuestra, para que otro sector negocie. Pero ¿cuál ¿Cuál expediente? Para que un fiscal o para que un juez supuestamente negocie el trabajo nuestro. Dice, pero si de negocio... pero ¿cuál expediente? Si de negocio se trata, cualquiera puede negociar. Pero ¿cuál expediente? La situación se da, no es un problema ni de defensa ni de ataque, es buscar en términos sociales cuáles son los males de esta sociedad que están generando esos brotes de violencia, que una policía que se comporta de esa manera, unos agentes que tienen mandato, porque es una escala. El policía que está en el barrio sufre las consecuencias de lo que está en su entorno, pero el mandato que le dan en la escala de lo que se dice es cada puesto hasta de una esquina hay que tributar para arriba. Entonces se dan esos males que hay que generar investigaciones profundas. O sea, no nos quedemos en las simples acciones de los comentarios de las verdaderas situaciones de lo que está produciendo en el país. Tenemos un brote de violencia que tenemos que estudiar, combatir y generar políticas. Eso no es nuevo. Mira, es una novela. Pero eso no es nuevo. Quítale el no para que tú veas que bien se oye. Que no es una novela que eso también. No es nuevo. Eso de los expedientes es una novela, pero no es verdad que ningún juez, por muy sinvergüenza que sea, que le lleven un expediente bien documentado va a soltar a un delincuente. No es verdad. Entonces generan los expedientes con... Son expedientes vacíos. Son expedientes vacíos. Además, sí, eso es parte de lo que... Además, ¿quién dijo que la DNCD y la policía... Primero, la policía no está dedicada a combatir la delincuencia en los barrios. No. Hay una especie de complicidad. Y en la DNCD lo que nosotros hemos vivido son grandes tumbes. Sí, se busca cómo conseguir la droga, pero no es para combatirla. Es para repartirla. Vamos a estar claros. Ahí está el caso Barahona. Pero venga acá, eso es histórico. Ven acá, güey. Está el caso Barahona, está el caso Soná, todos los casos. Está el caso Pedernales. No le dieron lugar a los... Sí. Y está el caso Higüey. En cada provincia hay un expediente. ¿Quién era el jefe del comando de Barahona cuando se produjo eso? Ya. Vamos a la pausa. ¿Tú quieres problemas? No, ya. Déjalo ahí. Sí, pero a la pausa hasta mañana. Gracias.